Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estamos en Mateo capítulo 16, verso 21 al verso 23. En el programa anterior estuvimos considerando algunos aspectos de esta escritura. En nuestro primer bloque vamos a hacer un breve repaso. Mi nombre, Rubén Herrera, y hasta la hora en punto hacemos los originales bíblicos y usted. Queremos vivir agradecidos, Señor, en cada área de nuestra vida, en cada circunstancia en nuestra vida, Señor. Vivir agradecidos a ti. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a los discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, porque eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando abordamos en el programa anterior este pasaje, estuvimos considerando algunas cosas
entrando dentro del tiempo del hecho, del acontecimiento, dijimos que estamos prácticamente a 6 meses de la muerte en la cruz. Pedro, unos momentos atrás, ha recibido de parte de Dios Padre la revelación de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A esa confesión que aplaudió el Señor diciendo bienaventurado, le siguió ahora esta otra nueva declaración del Señor ya en forma abierta de que le era preciso en esa identidad mesiánica, en esa identidad como Cristo, llegar hasta Jerusalén, padecer mucho, ser muerto y resucitar al tercer día. La misma persona que había recibido, bienaventurado eres, Simón Pedro, es el mismo que ahora le está conveniendo ante la declaración abierta del Señor, que era necesario padecer, morir y resucitar, está recibiendo de parte del Señor, apártate de delante de mí, Satanás. Qué increíble, ¿no? Pocos momentos, en un corto tiempo, dista una declaración de la otra, desde una confesión valiosa, reveladora de Pedro, ahora a una negación a la obra o al rol mesiánico. Interesante para discutirlo luego, y especialmente para aquellos que se aferran a veces a personas o personajes dentro de la Escritura como referentes de algo santo. El mismo que recibía revelación de Dios Padre y que era bienaventurado, ahora es declarado Satanás. El mismo que se le ha entregado las llaves del reino de los cielos, ahora el Señor le dijo Satanás, me eres tropiezo. El mismo que tenía poder para atar y desatar en la tierra y sería hecho en los cielos, ahora es declarado apártate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Curioso, ¿no? Curioso. Bien, hemos pasado por allí, por esta lamentable palabra de Pedro frente al hecho de el rol mesiánico. También estuvimos hablando que era preciso para el Señor hacer algunas cosas. Y es un verbo impersonal que denota una necesidad moral, no una imposición, no una obligación, sino una necesidad de hacerlo. Era la carga que tenía como hijo y para esto había sido enviado. Padecer mucho, morir y resucitar al tercer día. Pero también cuando pasamos por aquí, hablamos acerca de que primero era importante la identidad para luego cumplir el rol. Hasta que los discípulos no convinieron y no llegaron a su conclusión personal de que él era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no hubo una confesión abierta de su rol mesiánico. Y en este último concepto pusimos este principio. Es importante primero lograr la identidad para luego cumplir el rol de esa identidad. Y no funciona al revés. No cumplo el rol para lograr identidad. Soy identificado, soy reconocido, soy puesto en evidencia primeramente y luego cumplo mi rol. Y desde aquí dimos varios pasajes para asegurar este principio. El Señor constituyó, según Efesios 4, algunos apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, etcétera, para perfeccionar a los santos. Y también hablamos del caso de Timoteo, el cual había recibido por imposición de las manos del apóstol Pablo la tarea de pastorear, de discipular, de evangelizar, etcétera. Primero se recibe el don y luego se actúa en el don. Y no se actúa fingiendo o simulando el don para captar el don. Creo que eso lo entendimos muy bien. Cuando hablamos acerca también de que era preciso, hablamos en términos de no antes y no después, sino en el tiempo y con precisión para cumplir ese rol. Uno se puede atrasar o uno se puede adelantar en el tiempo de Dios. Se puede atrasar porque a desgano, a lentitud, a voluntad todavía no quebrantada, no cedida,
uno va quedando en el tiempo y no trabaja en el tiempo de Dios. Y uno se puede adelantar porque si el enemigo no te puede parar, te va a empujar y te acelera. Y empieza uno a adelantarse en los tiempos. ¿Y de qué manera lo podemos justificar bíblicamente? Bueno, María se acercó en una oportunidad al Señor para pedirle que hiciera algo porque no tenían vino. Y el Señor le reprendió a María, su madre, diciéndole que su tiempo todavía no ha llegado. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún mi hora no ha llegado. De manera que alguien estaba queriendo apresurarlo. También en alguna medida le quisieron hacer rey antes de tiempo, muchas ocasiones como esta, y el Señor salió de allí porque no era el tiempo. No era el tiempo de morir y por lo tanto escapó de las manos de aquellos que le querían tirar por un barranco. Varios quisieron apresurar los momentos de su muerte o de definir su rol mesiánico a conveniencia o pensándolo, viviéndolo desde otra visión. Hoy vamos a detenernos sobre otros aspectos. Vamos a hablar acerca del siervo sufriente, el rol mesiánico que los discípulos no podían ver y que aún después de la resurrección siguieron todavía sin entenderlo. Vamos a ir a Isaías 53. También nos vamos a detener en este programa sobre esto de la declaración del Señor. Quítate delante de mí, Satanás, porque eres tropiezo. Y finalmente vamos a terminar con: no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Nuestra pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Voy caminando y me atrevo a creer que sin saberlo yo creía conocer. Seguí sus pasos como un barco de papel. Fui naufragando sin siquiera entender su amor, su amor en mí. Te aparté y con mis fuerzas yo luché. A la distancia se hundía mi querer. Ayer te vi, hoy no sé si estás aquí. Qué necio fui, que poco entendí tu amor, tu amor. Paso a paso seguiré. Cuando me canse a tus brazos llegaré. Me confundo, sé que solo moriré. Por eso vengo a rendirme otra vez a tu amor, tu amor. Me alejé y con ello
Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Interesante, y lo volvemos a repetir una y otra vez, sin poder entender. El mismo que recibe una revelación de Dios Padre, ahora es partícipe necesario del mismo infierno, y Satanás lo va a utilizar como un instrumento para producir el error o el tropiezo. Increíble, ¿verdad? Pocas horas, pocos minutos. Los discípulos, cuando recibieron la noticia tan clara y explícitamente: es preciso llegarme a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los escribas, de los doctores de la ley, morir y resucitar al tercer día, no podían entenderlo. Qué declaración más contraria a la idea y al concepto que ellos tenían acerca del Mesías, del Cristo, del Libertador, del Salvador de Israel. No era compatible ese Salvador con su concepto de Rey Libertador. ¿En qué forma los libraría un muerto? ¿En qué forma lo libraría alguien que sufre? ¿Cómo el sufrimiento y la muerte pueden producir tal libertad? ¿Por qué tamaña demostración de debilidad puede convertirse en el más grande de los triunfos? No lo podían entender. Isaías revelaba un Mesías sufriente, un siervo sufriente. Para usted que es un estudioso de la Escritura, es importante que para entender este concepto mesiánico no solamente lea el capítulo 53, sino muchos otros capítulos de Isaías que hablan de este perfil, de este rol mesiánico. Pero también, si cuesta mucho trabajo encontrar estos argumentos proféticos, sería bueno que afrontara o leyera Marcos, el Evangelio de Marcos, porque lo pone al Señor como el siervo sufriente. Es el siervo sufriente de un imperio muy poderoso, el Imperio Romano. Y la visión que aparece acerca del Señor allí es muy interesante para poder entender, captar esta visión. ¿Qué decía Isaías 53? Y permítame leérselo. Es una clara revelación mesiánica. Y dice el verso primero: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los grandes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Si los discípulos hubieran leído este pasaje de Isaías, sabrían que la declaración de él no era alocada, no dejaba de tener sentido, era la oportuna y era lo que debía hacerse. El Señor lo definió de esta manera: no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los discípulos, viéndole resucitado, aún tenían este concepto de gobierno humano. Aún tenían el concepto de el libertador de la opresión esclavizante política y social. Todavía no entendían, aún después de resucitado. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a los discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nos vamos a detener un momentito sobre la palabra reprender. Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle. La expresión que se utiliza aquí es no solamente para convenirle, sino también es llamar la atención. Es cuando una persona se acercará a otra para taparle la boca y hacerlo callar en lo que está hablando. Esta es la expresión reprender. Es cuando el niño va a decir algo inoportuno y la mamá le va a tapar la boca para que no diga alguna cosa inconveniente. Este es el término reprender. Es decir, que ante la declaración del Señor, cuando el Señor dijo que era preciso ir a Jerusalén, padecer ante los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día, Pedro saltó y le tapó la boca, figurativamente hablando. Le hizo callar, le hizo detener en esto que el Señor estaba diciendo como propósito o como tarea por delante. Interesante, ¿no? Pero también más interesante todavía es la palabra cuando dice: Señor, ten compasión de ti mismo. La expresión es: sé propicio o favorable a ti. Esto es en el lenguaje literal. Señor, sé propicio a ti. Jamás esto te suceda. Señor, sé favorable a ti, o ten compasión de ti. Y luego va a emplear una doble negación. Nosotros acá en esta traducción lo tenemos como: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Ahora, literalmente, desde el original es: sé propicio a ti, no será a ti esto. Esta es la declaración en el versículo 22 desde el original. Recordemos que las traducciones se hacen desde dos conceptos. Dos aristas pueden prevalecer. Una es una traducción literal, cuando se traduce palabra por palabra desde el original, y el otro es una traducción con sentido. Es decir, cuando se prioriza o sale adelante una interpretación de lo que quiso decir, o se da una traducción con sentido, no la aplicación literal. La aplicación literal de Pedro es: sé propicio a ti, no será esto a ti. Y ya la expresión cambia verdaderamente. Es una expresión fuerte de doble negación. Pedro quizás está comprometiéndose a defender al Señor ante sus enemigos. En todo caso, no quiere admitir la idea de que el Señor tenga que sufrir, y mucho menos que tenga que morir. Parece que es una buena defensa de Pedro, ¿verdad? Pedro está defendiéndolo desde el corazón, desde los sentimientos. Él ama al Señor. No quiere que esto le acontezca. Y es como cuando nosotros a veces salimos a defender una causa o una palabra mal dicha. Cuando decimos algo, inmediatamente reaccionamos, o escuchamos algo, inmediatamente reaccionamos pensando: no digas eso, no confieses eso, no lo declares, como una defensa a que ese mal pronunciado o esa tontería dicha no sea para la persona porque la queremos de verdad. Bueno, esto es lo que está pasando con Pedro. Sin embargo, el Señor va a reprender a Pedro y lo va a hacer con un término muy categórico. Detecta el Señor en Pedro la mano de Satanás obrando en él. Satanás está obrando por medio de uno de sus líderes más cercanos, de sus seguidores más predilectos. Y es entonces que va a hablar a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Pedro, por revelación de Dios, había confesado a Jesús como el Mesías. Pero ahora, bajo la influencia de Satanás,
está procurando estorbar el plan de Dios. De esto vamos a hablar en el bloque que viene, porque debemos entendernos, vernos como seres espirituales, que si no estamos obrando para el Señor, estamos obrando para el enemigo. No hay un término de neutralidad en las acciones de los hijos de Dios. O soy un instrumento de Dios, o soy un instrumento de tropiezo en las manos de Satanás. Esto por lo menos en la figura de Pedro. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Bendito aquel día medianoche, cuando oré por ti. Bendito el recuerdo aquí en mi mente, el día que te conocí. Bendito los testigos que observaron cuando nos vimos por primera vez. Bendito el sol radiante que salió, aquel septiembre fue. Aún conservo el pedacito de papel con el teléfono que me dio la libertad de comenzar una conversación particular, de nunca acabar. Aún conservo el pedacito de papel con el teléfono que me dio la libertad de comenzar una conversación particular, de nunca acabar. ¿Cuántos te amo hemos dicho? Como el tiempo ha transcurrido, ay, cuánto hemos construido. De viejito quiero estar contigo. Princesa, le pedí permiso a Dios pa' bajarte la luna. Le pedí su bendición pa' hacerte más feliz, porque mujer como tú no hay ni una. Mi amor y atención es para ti. Princesa, le pedí permiso a Dios pa' bajarte la luna. Le pedí su bendición pa' hacerte más feliz, porque mujer como tú no hay ni una. Mi amor y atención es para ti. Marchita de mi corazón, es para ti. Compañera de este son, es para ti. Princesa, le pedí permiso a Dios para bajarte la luna. Le pedí su bendición para hacerte más feliz, porque mujer como tú no hay ni una. Mi amor y atención es para ti. Princesa, le pedí permiso a Dios para bajarte la luna. Le pedí su bendición para hacerte más feliz, porque mujer como tú no hay ni una. Mi amor y atención es para ti. Me ha hecho bien estar al lado de ti. Señor, ten compasión de ti mismo. Jamás te suceda esto. Entonces él, volviéndose a Pedro, dijo: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Otra traducción es: apártate detrás de mí, Satanás, o ponte detrás de mí. ¿Sabe que estuvimos considerando este pasaje desde el original? Y la expresión es: Señor, sé propicio a ti. No te suceda esto a ti, o no será a ti esto. Y acá en el versículo 23, volviéndose, dijo a Pedro: apártate detrás de mí, Satanás. Me eres tropiezo
porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, por revelación de Dios, confesó a Jesús como el Mesías, pero ahora por influencia de Satanás, están procurando estorbar el plan de Dios. Este hecho nos está enseñando la necesidad de mantenernos en dependencia de la dirección del Espíritu Santo en todo momento para revelarnos la voluntad de Dios. En todo momento. Tenemos la tendencia a pensar de que como Dios me usó en algún momento para decir algo o para hablar de parte de Él, todo lo que nosotros decimos es correcto y está bien. Es un grave error. El hombre y la mujer de Dios deben estar todo el tiempo sometidos a la voluntad de Dios. Pedro salió de la voluntad de Dios, quizás un poco inflado por esta adulación de bienaventurado eres Pedro, hijo de Simón, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos, y atarás y desatarás, y etc. Quizás todo esto se subió a la mente del pobre Pedro para escaparse de la sensibilidad que le mostraba lo correcto y lo incorrecto. Y quizás en este terreno de orgullo se deslizó Pedro para ser presa y para transformarse en un instrumento de Satanás. ¿Cuántas personas han caído en el ministerio y siguen cayendo hoy por creerse que son la gran cosa? Porque Dios habló una vez por ellos. Que Dios haya hablado por ti no significa que todo lo que digas es de Dios. Hay que tener humildad y hay que tener sensibilidad espiritual para seguir prendido a la voluntad de Dios todo el tiempo, si no, te transformarás en una piedra de tropiezo como Pedro. Pedro pasó de ser en un momento la piedra que se edificaba la iglesia, o una de las piedras que edifican la iglesia, a transformarse en una piedra de tropiezo. Pobre Pedro, ¿verdad? Pero pobre nosotros también, que creemos portadores de la verdad todo el tiempo y que no somos otra cosa que instrumentos del diablo. ¿Dónde estuvo el error de Pedro? En que su animosidad vino desde los sentimientos, desde los afectos y no desde el espíritu. Empezó a ver como ven los hombres, a sentir como sienten los hombres, a pensar como piensan los hombres, y dejó el pensamiento de Dios. La expresión tropiezo es la expresión escandalón, de donde viene también la palabra muy usada por nosotros, escándalo. Pero en realidad, escandaló viene de el gatillo que opera la trampa. La trampa del oso tiene un ojo muy sensible, o la trampa para las ratas tiene un ojo muy sensible donde se coloca el cebo. Colocar allí el bocado apetitoso para que caiga en la trampa y la trampa se cierre lastimando, hiriendo y matando. Esta es la palabra que utilizó el Señor para la declaración de Pedro. Me estás colocando un bocado para que yo caiga en trampa. Las palabras de Pedro no eran malas, sin embargo se transformaron en un instrumento de tentación que lo podía hacer sacar al Señor del propósito de la cruz. No, sé propicio a ti, que esto nunca te acontezca, que Señor, ten compasión de ti, no te suceda. Parecía un buen bocado, una trampa que podía terminar con el plan de la redención. Debemos estar bajo la influencia del Espíritu Santo para empezar a pensar en las cosas de Dios y no en las cosas carnales de los hombres o como los incrédulos piensan. Sabe que muchas veces nos transformamos en un instrumento del enemigo. Satanás significa en arameo ha-shatán y se traduce como adversario, enemigo, acusador, opositor, hostigador, el que crea impedimentos. Cuando usted y yo salimos de la voluntad de Dios, nos transformamos en un instrumento de este hostigador, de este que impide, de este que destruye, de este que hostiga, de este que engaña, de este que acusa, de este que es enemigo, de este que es adversario.
Usted puede ser un buen instrumento en las manos de Dios si está en la perfecta voluntad de Dios y está lleno del Espíritu Santo. O usted, por más revelación que haya tenido en el pasado, se puede transformar en un instrumento del enemigo para la caída y tropiezo. Que el Señor nos ayude a no ser esto último. Hasta aquí llegamos con el programa. Gracias por su compañía. Lo espero mañana, Dios mediante, por esta misma emisora. Él tiene celo por mí, su amor es un huracán, yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama, oh, cuánto Él nos ama, Él nos ama, oh. Su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Él es mi premio y yo su porción. Su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.